Compañeros de Universidad Rural de Guatemala, es un gusto poder saludarles nuevamente. Les doy la más cordial bienvenida al curso de Historia Agraria de Guatemala. Nuestro curso tiene el código MFE 319 y así también su respectivo correo. El correo es el mfe319@urural.edu.gt. Hoy, compañeros y compañeras, ya estamos llegando a nuestra semana número 9. El tema sobre el cual vamos a tratar el día de hoy es el café como sostén principal de la economía guatemalteca en el siglo XIX. Recuerdan que ya hablamos en nuestra sesión anterior sobre este tema, pero aquí continuamos y vamos a profundizar un poquito más en él. En nuestra sesión anterior únicamente hacíamos mención cuando citábamos el gobierno de Barrios, porque hacíamos mención del café, porque estaba entre los puntos fundamentales del gobierno de él. Pero ahora nos vamos a enfocar precisamente en esta sesión a hablar sobre aspectos que son fundamentales en esto de cómo se dio el proceso, cuáles fueron las ventajas, las desventajas, en qué momento esto, por decirlo así, vino a hacer aportes significativos a nuestro país o también cómo se fue dando algunos aspectos también en los cuales se vieron afectados muchos guatemaltecos. Mi nombre es Sonia Castillo y es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes cada uno de estos temas tan importantes. Y entonces vamos a presentar el objetivo general de nuestra sesión y es determinar la importancia del café como el sostén principal de la economía guatemalteca en el siglo XIX. Y entonces hacemos mención, como les decía, siempre continuando con nuestro tema que es tan importante en este caso como lo es el café, y hacemos mención que en los años siguientes, por decirlo así, a 1845, los particulares, nos vamos a enfocar a ello, aunaron sus esfuerzos con el gobierno, de alguna forma para inducir a los agricultores sobre la importancia de cultivar café. ¿Por qué pensaron esto? Porque esto estaba funcionando, por decirlo, no porque vamos a probar a ver qué resulta, no, es porque ya se sabía que esto estaba funcionando de maravilla. Y cuando hablamos de funcionar de maravilla, pues nos referimos a el recurso económico, ¿verdad? Todo estaba saliendo muy bien, se podía observar todos esos beneficios que obtenían todas estas partes interesadas. Y entonces llegó el momento en el cual el periódico que por entonces publicaba la Sociedad Económica de Amigos del País recogían numerosos artículos y noticias sobre las ventajas de aquel cultivo. La importancia fue algo que estaba impactando de una forma bastante significativa. Y entonces hace mención por ello a este cultivo. La misma sociedad económica y el gobierno acentuaron sus requerimientos para que se sembrara más café. A mediados de ese siglo pasado, una noticia aparecía en la Gaceta de Guatemala, es decir, en el primer diario, ¿verdad?, de Guatemala. Empezaba a aparecer esa enorme noticia. En el periodo de 1856. ¿Qué decía esa noticia? Pues hacía mención que el gobierno había celebrado un contrato especial con un productor para establecer una finca modelo, para saber cómo era el proceso, cómo se desarrollaba, podemos decir, lo impactante que era esto. Los agricultores podían observar, ¿verdad?, cómo se podía dar este proceso, las ventajas que reportaban los métodos perfeccionados para el cultivo del café. Recuerdan que en nuestras primeras sesiones de trabajo hacíamos mención cómo se fue dando todo el proceso, mencionábamos a los mayas, cómo era su forma de trabajo, ¿verdad?, en el campo, los cultivos, cómo se daba todo esto.
hacía mención que todo iba cambiando. ¿Sí? Yo recuerdo que en una de las sesiones yo les decía que cuando hablamos de la, por decirlo así, de la tecnología, no nos referimos puramente a cuestiones de informática, ¿verdad? De una máquina y todo eso, sino que todo cómo va cambiando. Pero esto se va dando debido pues a las necesidades. Esto va surgiendo gracias a las necesidades. Y efectivamente, entonces, imagínense, había, por decirlo así, una finca modelo, en la cual pues todos aquellos agricultores que tenían interés sobre ello, ¿verdad? Llegaban, observaban cómo se daba el proceso. Y eso podemos verlo muchas veces los que se mueven en este espacio, ¿verdad? Precisamente han tenido la oportunidad de visitar diferentes lugares, diferentes fincas, que en su momento son modelo para algunos cultivos y que impresionan, ¿verdad? De una forma significativa. Muchas veces se van a otros países para conocer cómo es el proceso y así obtener nuevas técnicas de cultivo y eso les permite pues mejorar, tener una mejor producción. Entonces, precisamente a esto se enfocaba este proceso, al mostrar, al presentar cómo esto estaba funcionando y pues tomarlo en cuenta pues para poder venir y hacer esto que ellos deseaban. La dependencia de la grana o cochinilla, que en su momento cobró mucha importancia, ¿verdad? Esto más que todo, pues utilizado como ese colorante en la industria textil, llegó el momento donde esto resultó fatal para estos productores nacionales, ya que los sustitutos químicos fabricados en otros países europeos eliminó la demanda internacional. Es decir, ese producto que en su momento cobró tanta importancia y que era uno de los productos que se exportaba, ¿verdad? Y que era de gran beneficio para el país, resultó que se vio afectado. ¿Verdad? Y entonces, y gracias a esto, ¿a qué? Podemos decir, mire, lo de la tecnología es buenísimo, ¿verdad? Conocer nuevas técnicas para hacer un mejor proceso, una forma más fácil de hacerlo. Claro que sí. Facilita por un lado, pero puede hacer que en su momento afecte en otro. Y tal lo vemos en este caso. Sabemos que la grana o cochinilla pues se utilizaba como ese colorante, es como rojito, ¿verdad? Para la industria textil. Pero llegó el momento en el cual pues ya los países europeos con esas ideas, ¿verdad? De nuevas prácticas, podemos decirlo, llegó y presentó algo diferente. Y entonces esto vino a quedarse, podemos pensarlo así, por un lado. Y entonces, cuando sobrevino la baja de los precios, el desplazamiento de la grana, y este problema que vino a afectar, por decirlo así, el gobierno guatemalteco comenzó entonces a estimular de alguna manera a los agricultores para que sembraran café en las cercanías de la capital. Entonces, todo esto con el objetivo, pues, de que, bueno, ya no se podía de una forma, pues, pensemos en otro producto, por decirlo así, y efectivamente, pues, eso era lo que hacían. Luego también podemos decir, no todo fue una maravilla, todo funcionó, miren, y todo se vio así muy bien. También hay, así como hay cosas positivas, también hay algunos factores negativos que también terminan influyendo en esto. Se dieron ciertos inconvenientes. Frenaba también en su momento un verdadero desarrollo a la producción capitalista agrícola del café. Se hacían necesarios también para el logro de tal propósito considerar también otros aspectos o elementos, entre los cuales vamos a mencionar algunos aquí, pero puede ser que algunos de ustedes digan, no, mire, ay, eso no es nada, mire lo que más, por decirlo así, otro factor, el que más afectó de alguna forma es este y este. Pero vamos a mencionar estos cuatro. Primero, al hacer mención, las tierras para el cultivo. Se tenía que tener el espacio, ¿verdad? Las tierras fértiles para poder. El crédito agrícola también. También en su momento, bueno, tenemos el espacio, tenemos esas enormes porciones de tierra, bueno, pero no está el recurso, ¿verdad?
recurso económico que es importante, porque no se trata únicamente yo tiro el granito de café y ahí ya estuvo todo, porque no es así de fácil, ¿verdad? Asimismo también las vías de comunicación. También este es otro factor importante que es muy fundamental considerar cómo poder lograr, ¿verdad? Esa comercialización de estos productos. Asimismo, también los trabajadores agrícolas. No podemos decir, ahí hay mano de obra, hay por montón, sí, pero no es fácil también solo decirlo así. También hay que considerar algunos aspectos también que es importante, porque podemos decir, mira, ahí está la tierra. No sabemos si sabemos que en nuestro país hay mucha tierra fértil, tierra que la han cuidado en su momento, pero también hay grandes porciones de tierra en las cuales se han visto afectadas por el uso desmedido, ¿verdad?, de químicos y que a la larga pues termina afectando. Tierras en las cuales llega el momento en el cual, bueno, mejor vamos a, de alguna forma, a urbanizar. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, esos espacios que se tenían ya no son considerados para ello y entonces se pensaba en darle otra, poder decirle, otra utilidad a estas tierras. Luego también el crédito agrícola. Pensemos en esto. Si hablamos de las tierras, pensemos, bueno, cuando hablamos de los latifundistas, pues ni modo, ellos tenían, pero pensemos en nosotros agricultores, pequeños agricultores. No contaban también con todo ese espacio, ¿verdad? Nosotros hasta puede ser que tenían de más y en su momento, pues, si ya no eran tan productivas, pero los pequeños también, o los minifundios, ¿verdad? Ahí era algo diferente. El crédito agrícola puede ser que algunos tenían y otros no, ¿verdad? Porque recuerden que como mencionábamos en nuestra diapositiva anterior, se hablaba de, bueno, motivarlos o decirles, ¿verdad?, proponerles que se dedicaran mejor al cultivo del café. Pero puede ser que no se contara con el recurso, en este caso el crédito agrícola. Así también la forma o los medios por el cual podrían también hacer las diferentes movilizaciones. Y así también los trabajadores agrícolas. Podemos decir, ¿verdad? Miren, no es tan fácil, ¿verdad?, mencionarlo o decirlo, mire, si hay un montón, esto en un ratito lo hacen. No es así de sencillo. Luego de hablar en relación a esto del café, tan importante que es, esto no quiere decir que ahorita ya cuando hablemos de los liberales de 1871 y el fomento de la caficultura, aquí con esto vamos a concluir esto. No, hay mucho por hablar. Y así vamos a ir mencionando algunos productos que son muy relevantes en la historia, que es necesario mencionar. El café, que se veía de alguna forma desde el momento donde se vio que estaba siendo funcional este producto, ¿verdad?, que se estaba logrando el objetivo, entonces pues se cultivaba en Guatemala desde mediados del siglo y que gradualmente fue sustituyendo a la cochinilla, como lo mencionamos, ¿verdad?, o la grana, adquirió importancia capital bajo el régimen liberal, que llegó al poder en Guatemala en 1871. Es decir, que ese año las exportaciones de café alcanzaron casi el 50% del total y continuaron aumentando, lo cual significó para los liberales no solo la entrada de divisas también, sino también la importación de tecnología para modernizar el país. Es decir, que las ganancias eran bastante buenas. Todo fue mejorando, ¿verdad? Ya no solo se contaba únicamente, por decirlo así, hacerlo como un producto más. No, fue algo que impactó de una forma significativa, ¿verdad?, el cultivo del maíz. Pensando en, bueno, no solo, porque así es, se hace algo y se tiene otra idea ya, de ver cómo se mejora, qué otras prácticas se pueden realizar para poder de alguna forma mejorar o agilizar los procesos. Y efectivamente, entonces se pensó en eso, la importación de tecnología para modernizar el país. Estos procesos podían ser que funcionara de una forma más efectiva y entonces los resultados eran mejores para ellos. Siguiendo la mentalidad española de legislar es gobernar, los liberales
abundaron en decretos gubernativos que, primero, pensaron en que fomentaron la adquisición de tierras para la formación de propiedades privadas. Proveyeron mano de obra a la agricultura, alentaron la construcción de una infraestructura vial, portuaria y ferroviaria. Dictaron también medidas para la protección del café, regularon el crédito agrícola y fomentaron también la fundación de los bancos. Entonces pensaron en todo ello. ¿Para qué? Para continuar de alguna forma avanzando. Y esto, pues, de alguna manera les iba a beneficiar a ellos de una forma grande. Pensaron en algo muy importante, las medidas de protección al café. Una de las medidas para incrementar el cultivo de café tomada por el presidente Barrios en 1875 fue la siembra de 10 quintales de café para crear semilleros y almácigos en todos los departamentos de la República. Vean, tenían ideas, ¿verdad? Tras una surgía otra. Esto se hizo particularmente en Amatitlán y en Antigua Guatemala, en donde había decaído completamente el cultivo de la cochinilla y donde el clima y el suelo eran propicios para el cultivo de café. Entonces, con esto ellos sabían que ahí iban a tener, por decirlo así, una ganancia segura, ¿verdad? Este proceso se iba a dar de una forma pues bastante buena y pues los resultados iban a ser excelentes para para ellos. Entonces es por ello que se iba considerando, ¿verdad? Nuevas técnicas, por decirlo, que iban a favorecer. Y así es todo. Conforme se va avanzando, ¿verdad? Con la tecnología, hoy en día sabemos que pues, todo va mejorando. Todo. Podemos pensarlo absolutamente en todo. Como les decía, al hablar de tecnología es, pues, pensar en nuevas prácticas, ¿verdad? Para realizar un proceso más fácil, a lo mejor con mejor calidad, podemos decirlo así, ¿verdad? Y entonces también que facilita de alguna forma y los resultados son más rápidos también, que es lo que se quiere. Compañeros y compañeras, yo agradezco mucho por la atención prestada y nos vemos en nuestra próxima sesión de trabajo.